2, grupo número 2, clase número 3. Hoy vamos a ver esfuerzos nominales unitarios en los tipos de fallas que hemos identificado. Vamos a generar formulaciones matemáticas que nos permitan calcular los esfuerzos de trabajo en uniones roblonadas bajo carga axial directa. Pero antes voy a proceder a enlistarles Entonces, para generar las formulaciones matemáticas que nos permitan calcular los esfuerzos en las uniones roblonadas bajo carga axial directa, voy a compartir un material con ustedes sobre los que vamos a hacer el análisis. Las clases anteriores habíamos identificado los tipos de fallas y habíamos indicado que dentro de la determinación de los esfuerzos en los diferentes arreglos estructurales y de los diferentes tipos de elementos utilizados en los roblones y en particular para el caso de los roblones, uniones roblonadas y bajo carga axial directa, habíamos indicado que la determinación de esfuerzos podíamos hacer a través de la identificación de los tipos de fallas, partiendo de unas suposiciones que idealizan el comportamiento de las uniones. Entonces, en respuesta a esto, hemos identificado nosotros en la clase anterior 4 tipos de fallas: falla por tensión o rotura de los elementos conectados o placas, falla por cortadura de los vástagos de los conectores y falla por aplastamiento de las perforaciones de los elementos conectados o de los vástagos de los conectores o de ambos. Y una cuarta falla que se refería a la falla por desgarramiento. De estas 4 fallas, el desgarramiento está normado en todos los países en los reglamentos que rigen para el diseño de elementos en los materiales que estemos utilizando. Por tanto, con cumplir esta normativa ya no es necesario verificar lo que es el desgarramiento. Está dentro de márgenes de seguridad. En este propósito vamos a abocarnos a analizar el comportamiento de las uniones roblonadas bajo las posibles fallas de tensión, corte y apoyo. Pues vamos a empezar con determinación del esfuerzo unitario nominal de tensión. El esfuerzo unitario nominal de tensión se identifica con este símbolo: sigma, esfuerzo, sub T, esfuerzo de tensión. Entonces, el esfuerzo de tensión se va a dar en las placas o en los elementos que hemos conectado. Para este caso, para el análisis, yo estoy planteándoles un ejercicio, una gráfica de unión de este tipo. 2 placas de espesor T2 unidas mediante unas cubreplacas de espesor T1 a través de los conectores roblones colocados en esta distribución geométrica. 6 roblones colocados
3 en un lado y 3 en el otro lado, bajo esta distribución. Entonces, cuando tengo esta unión, la probabilidad de falla por tensión se puede dar entre las cubreplacas, los conectores, o en la placa de espesor T2. Entonces, en cada caso debo analizar el que le corresponda a cada sector. Además, la falla por tensión se da en la parte que se ha debilitado de las placas. Eso quiere decir que podemos identificar líneas de rotura. Las líneas de rotura son aquellas líneas en las que hemos debilitado a la placa. Por ejemplo, aquí. La línea 1, hemos debilitado tanto la placa de espesor T2 como la de T1 con 2 perforaciones. Por tanto, el área que va a soportar el esfuerzo es el área que queda compacto menos las perforaciones, ¿no? Por tanto, el esfuerzo de tensión en la línea 1, en la placa de espesor T1 va a ser 1, y el esfuerzo de tensión en la placa de espesor T2, otro. Entonces hay que calcular en cada elemento. En este orden nosotros vamos a empezar en la placa principal de espesor T2 en la línea de rotura 2,2. Cada línea que representa en forma perpendicular a la acción de la carga en las perforaciones es un potencial de falla por tensión. Por tanto, aquí tengo esta línea de rotura 1,1. Tengo otra línea 2,2. Como está con cubreplacas, lo que ocurre a este lado también va a ocurrir en este lado. Es suficiente analizar esta mitad. Entonces, sobre eso, si supongo, o voy a analizar una sola línea, porque la formulación es para ambos, en el entendido en que este elemento va a fallar en esta línea 2,2, o voy a determinar el esfuerzo en esta línea 2,2 de este elemento de espesor T2. Entonces, cuando ocurre esta falla en este elemento, significa que este pedazo se va a un lado y el resto al otro lado. Pero eso no es independiente, sino de estos elementos que no han fallado. Entonces, decimos que en este caso hay una falla por esfuerzo combinado. Aquí va a ocurrir la rotura de la placa, supuestamente, y para que eso ocurra, estos elementos deben fallar, o por apoyo o por corte. Si fallan por corte, estos se habrán cortado aquí y el resto de la carga recién llega aquí. Y entonces, la carga que llega en este elemento, a esta línea 2,2, no es la carga total P, sino es lo que aguantan estos elementos al corte o al apoyo, menos de esta carga, menos lo que aguantan al corte o al apoyo de estos elementos. Y lo que resta recién llega a esta parte. Entonces, la carga en esta línea vamos a identificar como carga P22. Pues de ahí sabemos que cuando la carga es axial, o sea, pasa por el centroide, el esfuerzo es igual a P sobre A, la primera ecuación de esfuerzo que determinaron en Ricis 1. Entonces, el esfuerzo de tensión va a ser igual en esfuerzo de tensión sigma sub T en la placa de espesor T2 en la línea de rotura 2,2, ¿está? A la carga que incide en esta línea, P22, sobre este elemento. Aquí tal vez debería poner el espesor de placa T2, pero aquí ya está diciendo, sobre el área que se pone a eso. O sea, este ancho menos esta perforación multiplicado por el espesor. Entonces eso está aquí. Digo, el ancho es B, la perforación es esta. En términos generales voy a decir que es la sumatoria de todas las perforaciones en esta línea. En este caso uno solo y esto debería ser 1. Entonces será a esto que multiplica al diámetro nominal de este elemento, soblón, más las holguras que se generan. Las holguras se generan por 2 condiciones. Uno, por la necesidad que le debemos dar
para que pueda caber en él el vástago del conector. Si yo tengo una perforación de 20 milímetros, un vástago de 20 milímetros no va a caber, no va a penetrar. Por tanto, dice las normas constructivas que debo darle un sobreancho, una holgura que raya en estos pequeños diámetros del orden del 16 de pulgada. Entonces le doy una holgura de 16 de pulgada para que pueda caber en esa perforación el vástago del roblón correspondiente. Por otra parte, dice el proceso constructivo, cuando hacemos el apriete de perforación, dice que perimetralmente esto se deforma, se punzona, y ese punzonamiento dice que mayora la perforación en otro 16 de pulgada. Entonces la holgura total es por holgura necesaria más el efecto constructivo en punzonamiento. Entonces dice que el sobreancho total es del orden del 1/8 de pulgada, suma de un 16 más un 16. Y entonces eso representamos aquí, le restamos de este ancho esta perforación, que es igual al diámetro nominal más 0,32 en centímetros, de lo que es 1/8 de pulgada. Aquí está, diámetro del roblón más 0,32, que multiplica o se suma el número de perforaciones. Aquí es 1 y eso va a ser solo 1. Y todo eso multiplicamos por el espesor de la placa en la que estamos determinando la tensión. T2 en T2. De ahí sale la formulación. Si nosotros queremos aquí, en esta ecuación, este es el esfuerzo de tensión en la placa de espesor T2 en la línea 2,2. B es este ancho de la placa en la que estamos determinando o haciendo el análisis. T2, el espesor de esta placa. Phi sub R es el diámetro del roblón. P22 es la carga en esa línea de rotura, en esta línea, en ese elemento en el que estoy analizando. Y las holguras, holgura necesaria para que pueda caber, este es un 16 de pulgada, es el punzonamiento más un 16 de pulgada, sumado me da 1/8 de pulgada. Ese 1/8 de pulgada en centímetros es 0,32 centímetros, que es la holgura total. Entonces de ahí saco para colocar aquí en la ecuación el área que se opone a la rotura por tensión, su ancho, menos la resta de las perforaciones que se ha hecho. Y eso multiplicado por el espesor de ese elemento. La carga P que actúa sobre esa línea de rotura. Si yo quiero calcular aquí, la carga que incide sobre este elemento aquí es P. Pero aquí ya no es P. Esta carga P debe ser primero, debe cortar aquí o aplastar en esta línea y el restante recién llega aquí. ¿Ah? Entonces en cada línea diferencia este valor de la carga P. Si hay algo que no está claro hasta aquí, o pregunta, o comentar, o sugerir, adelante. Entonces proseguimos. Ya hemos visto la ecuación que nos permite determinar el esfuerzo de tensión en la placa de espesor T2. Vamos a hacer para estos elementos que se llaman cubreplacas, en esta modalidad de unión. Entonces voy a analizar el comportamiento en cubreplaca de espesor T1, en este o en este. Como este y este son del mismo espesor, con que haga para uno es válido también para los dos. En la línea de rotura 1, 1. Voy a suponer o voy a hacer en esta línea de rotura. Entonces, para que ocurra esto,
lo que hago es plantear el equilibrio la unión, y a partir de ahí veo que para que se corte aquí esta línea, este elemento de espesor T1, ¿sí?, va a ocurrir de esta forma. Entonces se rompe aquí, este lado se va con este pedazo y el resto hacia la derecha con este pedazo. Para que ocurra esto, en esta parte o debe cortarse los vástagos o deben aplastarse de estos. Entonces, cuando yo planteo el equilibrio en esta mitad, este elemento y estos están con una carga de P medios, ¿no? Puedo separar aquí P medios en esta línea, y este P medios no llega al total aquí. Aquí va a ser P medios. Aquí va a ser este P medios menos lo que aguanta esto al corte o al apoyo. Y el restante llega aquí. Entonces aquí va a haber una carga P en la línea 1,1 sobre este elemento de espesor T1. Entonces digo, el esfuerzo en esta placa de espesor T1 en la línea de rotura 1,1, esfuerzo de tensión en la placa de espesor T1 en la línea de rotura 1,1 ha de ser igual a la carga que llega aquí, P1 en la línea 1,1, sobre el área en este elemento, en esta línea que se opone al corte. Eso es su ancho B menos estas perforaciones. La sumatoria de las perforaciones desde I1 hasta IN, 1, 2, en estos, del diámetro del roblón más la holgura, y eso multiplicado por T1. Ecuación que nos permite determinar en la cubre placa en esta unión, en la línea 1. Quiero hacer en la línea 2,2, entonces esto cambia, esfuerzo de tensión en la línea, en el espesor T1 en línea 2,2 aquí. Entonces digo la carga que incide aquí, P en línea 2,2, B menos N desde I1 hasta IN, sumatoria de lo que es el diámetro. Aquí es 1 solo, esto va a ser 1. Diámetro roblón a 0,32 y esto por espesor T1. ¿Qué cambia? Cambia la carga, cambia el número de perforaciones. Y así adecuo la ecuación que es general para cualquier cubreplaca en una unión de esta naturaleza. Si tiene diferente, hay que analizar ese comportamiento en ese elemento, ¿no? Entonces tenemos las ecuaciones que nos permiten calcular los esfuerzos de tensión de trabajo en esta unión roblonada bajo carga axial directa con cubreplacas, ¿no? Tenemos las ecuaciones. Son generales, podemos adecuar a cualquier comportamiento. ¿Alguna cosa que no esté claro? Bueno, entonces al parecer todo está claro y procedemos a determinar el siguiente esfuerzo. Dentro de la identificación de posibles fallas, habíamos indicado que podía darse la falla por corte, entre otros. El esfuerzo de corte se identifica con la letra tau. Entonces, si tengo una unión de esta naturaleza, en una vista lateral y aquí vista en planta, 3 placas, una, 2, 3, unidas mediante 4 roblones de esta naturaleza de diámetro y sub-R. Entonces, el corte se sucede en los vástagos de los elementos de estos conectores. Quiere decir, se van a cortar aquí. Ese es el esfuerzo de corte. Por tanto, para plantear eso, debo identificar el comportamiento. Digo, el corte en estos conectores va a ser igual a la carga que actúa sobre el total, ¿no? Si son de igual diámetro, cada uno va a aguantar igual, o si no, la suma de todos. Entonces digo, la carga total que actúa en la unión, P, sobre el área que se opone al corte. ¿Cuál es el área que se opone al corte?
la suma de estas 4 áreas, esta más esta más esta más esta, de los vástagos. Si son de diámetro igual, será el área de uno de estos multiplicado por estos 4. Si no, será la suma de estos. Os digo, para el área, además, dependiendo del arreglo, puede haber una línea de plano de corte o varios planos de corte. Para que esto falle, necesariamente deberá cortarse aquí y aquí. Y la falla se sucede de esta forma. ¿Vale? Entonces, a estas líneas hemos llamado planos de corte. Entonces, este es un plano y este es otro plano. Para que falle debe cortarse aquí y aquí, como esta figura. Por tanto, en la formulación digo P sobre el número de planos de corte multiplicado por por la suma de las áreas de los elementos conectores. Ecuación general. Tau igual a P, la carga que incide en la unión, número de planos de corte que multiplica a la sumatoria de las áreas de las secciones transversales de los roblones, porque son los roblones los que aguantan. Tau, esfuerzo de corte en kilogramos centímetro cuadrado. P, la carga aplicada a la unión en kilogramos. Phi sub R, diámetro de los conectores en centímetros. NP, número de planos de corte. Una por cada línea en la que se va a cortar. Eso es el corte en los roblones. Esfuerzo de trabajo de corte de los roblones en esa unión. Bueno, pasamos a lo que es el aplastamiento. Esfuerzo unitario nominal de aplastamiento. Se identifica con la letra sigma sub B. Es el símbolo que nos identifica el esfuerzo unitario nominal de aplastamiento. Para analizar o generar la formulación matemática que me permita calcular este esfuerzo, voy a idealizar una unión de este tipo. En planta voy a unir dos elementos de espesor T mediante un roblón. El aplastamiento es el efecto de ensanchamiento de la perforación en el semiperímetro de apoyo entre el elemento conectado y el conector, o sencillamente el aplastamiento del vástago del conector en esa parte del apoyo de la placa. Entonces, siendo este el principio de aplastamiento, el aplastamiento se va a dar entre el vástago y cada una de las placas. Aquí va a haber un aplastamiento entre este y este. Va a haber un aplastamiento en esta línea entre este elemento y este. Si los dos son de espesor igual, con que hagamos para uno es suficiente. Si son espesores diferentes, deberá hacerse entre cada elemento y la placa. Cada vástago entre los conectores y la placa de espesor 1, placa de espesor 2, debe hacerse porque van a ir cambiando. Entonces, como es carga axial, el esfuerzo sigue siendo P sobre A. Digo, esfuerzo de apoyo en la placa de espesor TN, en el entendido de que fueran diferentes, TN igual a la carga que incide sobre cada elemento. Si yo quiero calcular el aplastamiento entre esta placa y este conector, entonces debo suponer la carga que incide sobre esta placa. A eso se refiere. TN es la identificación de la placa. Sobre el área nominal de contacto. Dijimos que la distribución de tensiones de aplastamiento es en el semiperímetro, en el semiperímetro. Por tanto, es variable. Dijimos que íbamos a tomar una media de ese esfuerzo, ¿vale? Pero sobre un área nominal de contacto. Esa área nominal de contacto es el diámetro del roblón, ¿vale?, multiplicado por el espesor de la placa. En cada uno. Si hay n roblones, sumaremos n áreas. Si hay un solo roblón, será uno solo, diámetro del roblón por el espesor. ¿Vale?
Entonces aquí estamos planteando en forma general, va a ser igual a la sumatoria desde el primer roblón hasta el roblón N, que va a ser igual, va a multiplicar eso al número de roblones por el espesor de la placa. Si los diámetros son iguales, esta sumatoria se reemplaza por número de roblones. Esto representa el esfuerzo de aplastamiento en kilogramos centímetro. P sub Tn, que es esto, representa la carga aplicada a la unión en el elemento en análisis. Si es este con esto, será en este. Si es esta placa con este pasador, perdón, con este vástago, será el que le corresponda a este. Y de esa forma hemos determinado los esfuerzos unitarios nominales en uniones roblonadas bajo carga axial directa. Si tienen alguna observación hasta aquí, algo que no esté claro, algún comentario, adelante. Dice que hay, de acuerdo a mi lista, dice que hay 51 estudiantes en la clase. Pero parece que no están los estudiantes. Parece que han dejado sus fotos y se han ido. ¿Están aquí? Sí, Inge. Sí, Inge, una consulta. Dime. Inge, disculpe, en el esfuerzo unitario nominal de aplastamiento, el remache, el perno, eso lo, como que, si no estoy mal, a la placa como si lo estuviera recorriendo o algo, y empieza a crecer el huequito, ¿verdad? Pero Sí. cuando pasa eso, igual el perno se rompe, Inge, sufre alguna fractura, como estamos viendo en la imagen. No, la falla no es porque se rompe el perno, sino porque se ensancha la perforación o este vástago que era así constante, así disminuye en su dimensión, se aplasta. O ambos también puede ocurrir. No le pasa nada. En la falla por aplastamiento no necesita irse un elemento respecto al otro lado. Simplemente hay una holgura que se genera fruto de este ensanchamiento de la perforación o el desgaste de este elemento. Y este elemento, cuando le aplicas las fuerzas, se estiran recorriendo un poco y cuando quites la fuerza vuelven a su estado y mueven así. Eso ya es la falla. La falla por aplastamiento no necesita separarse los elementos, sino simplemente tienen ese movimiento que ya no obedece al comportamiento tal que se ha hecho. A eso es la falla. Gracias, Inge. Disculpe, Inge, ¿podría volver a explicar la determinación de T1 del espesor de la anterior, de la primera fórmula? Por corte, Sí, esa, Inge. esto es por tensión. Falla por tensión. La determinación de T1, Inge, por favor, en me perdí. Aquí, Sí. ya. El esfuerzo de tensión en la placa de espesor T1 en la línea 1,1. Vemos aquí en la unión. El espesor, o sea, la falla de tensión, sabemos que es por rotura de la placa, de espesor T1. Vemos aquí, esta es la placa de espesor T1. O esta o esta. Como son de igual diámetro, de igual espesor, con que hagamos para este o para este es el mismo. Entonces analizo aquí, agarro. ¿Qué va a ocurrir? La probabilidad de que la falla en estos elementos cubre placa de espesor T1 es que podían darse en esta línea o en esta línea, donde hemos debilitado la placa. Esta placa que tenía un espesor de ancho B, al hacer estas perforaciones la hemos debilitado, tanto en esta línea como en esta línea. Dice que las líneas de análisis deben ser perpendiculares a la línea de acción de la carga. La carga está así, entonces alineo
los roblones en esta línea, y esta es una línea probable de falla. La otra es esta otra línea. ¿Cómo está haciendo en este elemento? Entonces analizo la carga que llega a este elemento. A este elemento, la carga que llega es esta P. Para equilibrar, le corto aquí, le separo de ambos lados, esta mitad es exactamente igual que esta otra. Y entonces aquí la carga P total va a actuar aquí, P medios y aquí P medios. Entonces, en esta actúa P medios. Aquí estoy determinando en la línea 1,1, aquí, en esta línea de rotura. Entonces, para que se rompa esta placa, esta línea de rotura, va a ocurrir cuando esto se rompe, esta línea, esta placa, va a ocurrir que se va a ir esto con este pedazo y el resto con este otro lado. Pero resulta que esta rotura no incide en forma directa aquí. Para que eso ocurra, deben fallar en esta línea, sea por corte de los vástagos o por aplastamiento, porque recién esto se podría romper para irse. Entonces, no le llega toda la carga P medios a este elemento. Le va a llegar lo que esto puede soportar por apoyo o por corte, ¿no? Esto, la carga P medios, menos esto, y lo que sobra recién llega aquí. Entonces, la carga a esta línea es la carga que llega en la línea P11. A eso se refiere. Una vez que tenemos la carga que llega aquí, sabemos que en tensión el área que se opone es el área que queda de las perforaciones. Yo estoy haciendo en esta línea, el ancho era B. Si no tuviera perforaciones, esa área sería B por su espesor T1. Pero como he hecho estos agujeritos, entonces el área que se opone al esfuerzo, a la rotura, ya no es este ancho B por T, sino es este ancho menos estas perforaciones por el ancho B. Eso plasmo aquí abajo. El ancho es B menos estas perforaciones. Aquí está planteado en el supuesto de que este es un diámetro diferente, cada uno. En el caso de que son iguales, esto se reemplaza por el número de roblones en esa línea. En esta línea hay 2, 1, 2. Aquí le podría poner 2. De lo contrario, calculo esta perforación más esta perforación de suma. Ahora, en la determinación de estas perforaciones es igual al diámetro nominal del roblón más las holguras. Hay una holgura necesaria para que pueda caber en él el vástago del conector, más el efecto constructivo que punzona, mayor a holgura. Ambos son de un 16 de pulgada. Sumados nos dan 1/8 de pulgada. 1/8 de pulgada en centímetros es 0,32. Pues le sumo. Este diámetro en realidad es el diámetro del roblón más 0,32. Bueno, entonces le resto de esto, el total de esos agujeritos, y le multiplico por su espesor. Y ese es el esfuerzo de tensión en esta placa, en esta línea 1,1. O sea, esta y en esta. No sé si está claro, si no me dices cuál es tu duda. Sí, que está todo claro. Entonces, sí, que para este caso tendrías que hacer todo el análisis, ¿verdad? O sea, todos los análisis posibles que podría fallar. Sí. No. Deben partir del principio de equilibrio en cada línea de rotura. Deben equilibrar. ¿No es? Esa carga en cada línea de rotura va a ser fruto del equilibrio que planteen en el comportamiento de la unión. ¿Qué más? Está bien, gracias. Todo claro. Bueno, si todo está comprendido y siguen durmiendo a las 8:53, entonces vamos a proceder a hacer una aplicación numérica. Ahí tengo una aplicación numérica. Dice, en la unión de 3 placas de B 30 centímetros de ancho, espesores T1 2 centímetros, T2 1.2 centímetros,
realizada con 3 roblones de diámetro 2,5 centímetros. Determinar los esfuerzos unitarios nominales a los que está sometida, cuando la fuerza externa que debe soportar la unión está aplicada en forma axial y es de 45.000 kilogramos. Aquí nos están dando la figura, dice que el arreglo de la unión tiene esta forma: en planta, una placa de espesor T1 y las placas de espesor T2 unidas con 3 roblones en una línea. El ancho B y los diámetros o el diámetro de los roblones. Y la carga externa aplicada, que dice que pasa por el centroide de este grupo de conectores. En una vista lateral, aquí está mostrado, las placas de espesor T2 y la placa de espesor T1. Entonces me piden en esto determinar los esfuerzos de trabajo a los que está siendo sometido en este arreglo. Para la solución del problema, el primer paso es una lectura comprensiva del problema. Podría tener o no la gráfica del esquema. Podría haberles dado literalmente simplemente esto, tal vez con algún detalle adicional para mostrarles cuál va arriba, cuál va abajo de las placas, alguna cosa más. En cuyo caso ustedes tienen que generar este esquema. Una vez que este esquema han generado, que es fruto del grado de comprensión que han obtenido en su lectura, proceden a esquematizar el problema. ¿Qué les está pidiendo? Les está pidiendo determinar los esfuerzos en la unión. Por tanto, sabemos que en este tipo de uniones van a haber 3 tipos de esfuerzos: tensión en las placas, cortante en los vástagos de los conectores y aplastamiento en las placas y los conectores. Entonces, debo elegir por cuál voy a empezar. Una vez que he elegido por cuál esfuerzo voy a empezar determinando, bosquejo esa figura de esa posible falla que se puede dar en ese tipo de esfuerzo. Entonces aquí digo, determinación, esfuerzo unitario nominal de tensión. Voy a empezar con la tensión. Aquí ya he bosquejado, sé los tipos de falla y he determinado. Y ahora, una vez que he bosquejado la figura del posible falla en un comportamiento de tensión de las placas, procedo a determinar el esfuerzo. Pues, he graficado la tensión. Quiero determinar la tensión en placa de espesor T2. Voy a la figura inicial. La placa de espesor T2 son estas. Os digo, placa de espesor T2. Esta es la placa de espesor T2 y esta es la placa de espesor T2. Es de tensión. La probabilidad que se rompa es en esta línea. Hay una sola línea. 3 roblones en una sola línea. Entonces, si se rompe aquí esta placa, se va a este lado y el resto a este otro lado. Entonces, la fórmula es tensión, esfuerzo de tensión en la línea 1,1, es la única, en el elemento de espesor T2 ha de ser igual a la carga que incide sobre esta parte o esta parte, que es igual. Entonces, del equilibrio estático saco que a esta placa superior y a la placa inferior le incide una carga de P medios. Entonces, esa carga P medios aquí no tiene ningún soporte. Ese P medios traslada hasta aquí. Entonces, digo, va a ser igual el esfuerzo a P medios. P es 45.000, aquí va a ser 22.500, dividido sobre el área este ancho menos estas perforaciones. Eso vamos a plantear a partir de la formulación que aquí está escrita. La fórmula es esta que hemos deducido. Esfuerzo de tensión en la placa de espesor T2 es igual
a la carga que incide sobre esa placa en esa línea de rotura. Como es única, no he puesto sobre el área que supone. El área es el ancho menos las perforaciones multiplicado por el espesor. Como es en la placa T2, esta carga total en la unión es 45.000. A cada placa de espesor T2 llega la mitad porque son 2. Entonces esto es 22.500. Este espesor es 1,20. La placa de espesor T2 es 1,20. B, tanto en la placa de espesor T2 como T1 es el mismo, es 30, creo que hemos dicho. 30. Menos, aquí, las perforaciones que hemos hecho. Los roblones tienen 2,5 centímetros, hemos dicho, más 0,32. Como los roblones son iguales, no voy a sumar todas las perforaciones, sino le voy a multiplicar por 3. Son 3 perforaciones. Aquí este sumatorio le pongo 3. 3 que multiplica a 2,5 más 2 más 0,32. Y eso le multiplico por este espesor que es 1,20. Y voy a tener este valor. 22.500 sobre 1,20 que multiplica a 30 menos 3 por esta sumatoria de 2,5 a 0,35, hago operaciones y me da 870.47 kilogramos centímetros. Vayan operando si sale ese valor. Si hay alguna duda, me dice. ¿Qué nos está diciendo este valor? Que el esfuerzo en la tensión, de tensión en la placa de espesor T2, el esfuerzo en esta parte, tanto en esta placa como en esta línea, es de este orden. Está soportando una tensión de 870,47 kilogramos centímetros cuadrados. Si esta tensión fuera superior a la tensión de su característica mecánica de este material, esto significaría que se rompería. Si es menor, no se va a romper, aguanta, ¿no ven? Igual o menor, aguanta. Mayor, va a romper. Bueno, ya he calculado el esfuerzo en una de las placas, en esta, que es la misma esta tensión. Ahora voy a determinar el esfuerzo de tensión entre la placa de espesor T1, ¿no?, en esta placa de espesor. La formulación es esta, de Q, esfuerzo de tensión en la placa de espesor T1. Hay una sola línea de rotura, lo voy a identificar igual. La carga que incide sobre esta placa, sobre esta, que es P. Entonces esto es 45.000. El espesor este es 2, si no me equivoco. 2, que multiplica este es 30 menos número de roblones, 1, 2, 3, los diámetros son iguales, entonces aquí le pongo 3. Multiplica 2,5 más 0,32, y multiplico, hago operaciones, y dice que ese esfuerzo de tensión es de 1.044,57 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hacen operaciones y me dicen si sale eso. Esta es la carga que incide sobre la placa en la que estoy determinando el esfuerzo y en la línea de rotura correspondiente. Como es única, entonces toda la carga en esta placa llega a esta línea de rotura. Es 45.000. Sobre esta área que se opone. El esfuerzo solamente es en estas partes que no se ha perforado. Y eso es esto menos estas perforaciones, ¿eh?, y eso multiplicado por el espesor de la placa en la que estoy trabajando. 45.000, 2 que multiplica a 30 menos 3 que multiplica a 2,5 más 0,32 y todo eso, que es 2. 1.044,57 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que esta placa, en esta parte,
donde se ha debilitado, está trabajando a este esfuerzo. Está soportando esta cantidad de esfuerzo. Si la placa, en sus características mecánicas, a la tensión puede soportar más que esto, no se rompe, porque está siendo solicitado a menor esfuerzo. Si sus características mecánicas del material del que está hecho esta placa tienen capacidad menor a esto, sí se va a romper, porque la solicitación es mayor a su capacidad de esa placa. Seguimos, al no haber ninguna participación, seguimos. Entonces, en este caso, la placa 1 se rompería. No sabemos. En el problema no nos han dicho de qué material están hechos. Nos han dicho que determinemos los esfuerzos. Este es el esfuerzo al que está trabajando esta placa 1 y este es el esfuerzo al que está trabajando estas placas 2. No nos han dicho de qué material es esto. Entonces, si yo voy a elaborar la unión, ¿qué debo hacer? Debo emplear materiales que tengan igual o mayor capacidad de la tensión que esto. Porque si le pongo de uno menor, se va a romper. ¿Eh? Ahora, si yo quiero solucionar, necesariamente la tensión debe ser igual o mayor, preferentemente un poquito mayor a este valor, al máximo solicitado. Aquí no estamos determinando si se rompe o no se rompe, estamos determinando el esfuerzo al que está trabajando. Si yo quiero armar la unión, no puedo poner elementos que tengan menor capacidad de esto. Eso me dice. El problema inverso de esto es que no les demos la carga, les demos las características mecánicas de los materiales. Decir que es un material para el que el esfuerzo de tensión, por decirles, es de 1.500 kilogramos. Al corte 1.000, al apoyo 1.200, digamos. Entonces le estoy diciendo que en este arreglo de unión he empleado esos materiales y quiero saber cuánto de carga soporta. Problema inverso. Sé la calidad de los materiales y debo buscar hasta cuánto de carga pueda soportar. Entonces calculo la carga que puede soportar por tensión esta placa, por tensión esta placa, por corte de los conectores, por apoyo entre esta placa y los conectores, entre esta placa y los conectores, y comparo ¿no? Los valores de P que he encontrado. Y voy a tener al menos 1, 2, 3, 4, 5 valores de P. ¿Cuál valor de P va a ser la respuesta? El menor de los P's. Me va a dar 5 valores de P, como me está preguntando cuál es el valor, cuál es la carga máxima que puede aguantar, depende de la pregunta, ¿no? Entonces comparo y solo puede aguantar el menor de ellos. Si le cargo el mayor, donde aguanta menos se van a romper. Entonces, y si la pregunta es cuál es el valor máximo cuál es la carga máxima que se da en la unión, entonces ese será el mayor. Hay que leer con calmita, por eso dice en la primera parte, lectura comprensiva. Hay que leer con calma, entender y qué nos están preguntando. Yo veo en muchos exámenes, agarran y no han leído ni el problema. Directamente empiezan, no sé si a resolver o a transcribir, y resulta que a veces no les preguntamos ni eso que están respondiendo. ¿No? Entonces, por eso se dice, primero hay que leer hasta entender, 1 o 2 veces con calmita, y una vez que has entendido, buscas esa respuesta en el proceso. Primero calculando y después dices, esta es la máxima carga, o esta es la carga mayor, o este es lo máximo que puede soportar, o este es el esfuerzo de trabajo en esta placa, en tensión, en corte, porque la pregunta podría ser no siempre de todo.
algunas pueden ser parciales. Por eso primero deben entender lo que está dando el enunciado. Bueno, proseguimos. Hemos calculado la tensión. Pasamos a determinar por corte. La unión está elaborada así. 2 placas, 3 placas, una placa y 2 placas de espesor T1 con una línea de 3 rublones. Alineados, la carga P total. Nos están pidiendo el esfuerzo de trabajo. Entonces, el corte se sucede en los elementos vástagos de los conectores o de los rublones. En esta vista lateral veo qué va a ocurrir para que se corte esto. Para que se corte el vástago debe cortarse en esta línea y en esta línea. Y entonces esto se va a un lado y estos otros al otro lado. A eso llamamos planos de corte. Tenemos 1 y 2 planos de corte. 1 y 2 planos de corte. Ya tengo los planos de corte. Entonces digo, el esfuerzo de corte es igual a la carga que incide sobre la unión, a esta carga, incide esta carga P, y debe ser dividido en el área que se opone a la cortadura de estos vástagos. Entonces, ¿qué se opone al corte? Estas áreas de las secciones transversales de los vástagos. Esto, más esto, más esto. Ese corte debe realizarse en esta línea y en esta línea para que esto falle. Por tanto, hay 2 planos de corte. Entonces digo, el área total va a ser el número de planos de corte, 2, y la sumatoria de estas áreas. Esto más esto más esto. Como son de diámetro igual, 3 que multiplica a pi por 2, 5 al cuadrado sobre 4. 45.000 dividido sobre 2 que multiplica a 3 por pi por 2, 5 al cuadrado sobre 4. Y dice que me da 1528,01 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Reemplacen sus valores y hagan 45.000. 2 números de roblones, 3. Diámetro del roblón, 2,5. Hacen la operación y dice que debe dar este valor. Si no da, me dice. Inge, Escucho. una consulta. El valor que a mí me sale es 1527.8. ¿Eso igual afectaría, digamos, en el examen o en la práctica? No. No, ¿por qué no van a sacar todos este mismo valor? Entonces, ¿cuánta variación tendría que haber, digamos? Porque... La que corresponde al redondeo y al número de decimales que usa. ya. Entonces, O sea, se admite una pequeña variación, siempre que el planteamiento sea correcto. No importa que este valor sea el mismo que ha sacado. Si este planteamiento no es correcto, esto es 0. O sea, debe mostrarse este planteamiento con los valores reemplazados. Pones la ecuación y al lado el plan, los valores reemplazados en cada una de las partes. Si eso es correcto, este valor es aproximado, muy cercano, 100. Si este valor es diferente y esto está bien, 50. Si este valor es el que debe salir y esto está mal, 0. ¿No ve? Eso es. Ahora, en el redondeo depende de muchos factores. En las máquinas es muy fácil equivocarse el teclear, ¿no ve? Pueden teclear, el dedito puede variarles, puede jugarles, dicen sus nervios. También influye, esas pequeñas variaciones de decimales pueden ser ocasionadas por los sistemas de redondeo también. Si tu máquina te permite hacer operaciones en el sistema algebraico, reemplaza en uno todo y aprietas el Enter y tu máquina ha redondeado automáticamente todos los valores en la cantidad de decimales que le has graduado y te da un valor.
Pero resulta que en las diferentes líneas de máquinas el redondeo no es igual. Pueden comparar. Algunos de ustedes usan Texas, algunos usan, creo que no he visto Texas, creo que he visto la Hewlett Packard. Utilizan la Hewlett Packard y el Casio. Casio redondea de 0,5 abajo. La Packard de redondea 0,5 arriba. Entonces, esa diferencia de redondeo sí les va a hacer variar. Y también puede haber errores de transcripción de dedeo. Eso ya es error mayor. Esos errores de redondeo o cuando ustedes programan en su maquinita que debe trabajar con 2 decimales o toma los 10 decimales que su máquina maneja, entonces este valor sí va a cambiar un poquito. Eso no es problema. Yo no califico con el valor exacto. Admito esa variación porque sé que vienen esas variaciones. Pero lo que no es admisible es error en el planteamiento. Si está errado, no importa que sea este valor. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Inge. Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos el esfuerzo unitario nominal de corte. Esto nos dice que los vástagos desconectores en estas líneas están trabajando este esfuerzo. Si yo voy a construir esta unión, el material del que debe estar hecho estos vástagos de estos roblones mínimamente debe tener esta capacidad al corte. No menor, en lo posible un poquito mayor a este. Bueno, ya tenemos el corte, pasamos a determinar por apoyo. Esfuerzo unitario nominal de apoyo. Este es el sigma. Planteo el apoyo es el efecto de ensanchamiento que genera la perforación o el desgaste del vástago de los elementos o ambos. Eso implica que va a haber esfuerzo de apoyo entre una placa y el conector de espesor T1 y va a haber otro esfuerzo entre la placa de espesor T2 y el conector. Entonces hago 2 análisis. Aquí en el problema, aquí, el apoyo se va a dar entre esta placa y los conectores, entre esta placa y este conector, entre esta placa y este conector. Al ser este y este igual espesor, con que haga para 1 está bien. Y entonces hago este con esto y este con esta 2. Y en cada caso debo reemplazar los valores que corresponden para cada uno de los elementos. Entonces digo, la fórmula es esfuerzo de apoyo en la placa de espesor correspondiente TN, en este caso con la placa de espesor T1, la carga que incide sobre esa placa, ¿no?, sobre el área nominal de contacto entre los conectores y la placa. Entonces, aquí tengo 3 elementos que entran en contacto en el semiperímetro en cada elemento. Como para el apoyo es sobre el área nominal de contacto, es el diámetro nominal del roblón multiplicado por el espesor de esta placa, más el diámetro de este por el espesor de esta placa, más el diámetro de este por el espesor de la placa. Si los diámetros son iguales, calculo 1 y le multiplico por 3 en vez de sumarlos. Entonces, para este caso, la placa de espesor T1, aquí tenemos el espesor T1, es 2 centímetros. Es este. Entonces, la placa de espesor T1. En la placa de espesor T1, la carga que llega a todo esto es 45,000. Esto es 45,000. Número de roblones, 1, 2, 3. 3. Diámetro del roblón es 2,5, que multiplica por el espesor de la placa. El espesor de esta placa es 2 centímetros.
Hago operaciones y dice que me da 3.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué me está diciendo esto? Que la placa de espesor T1 en el apoyo está trabajando a un esfuerzo, tanto la placa como el conector en el apoyo, de 3.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El esfuerzo de apoyo entre los vástagos de los conectores y la placa de espesor T2 va a ser igual a la carga que incide sobre la placa de espesor T2. La placa de espesor T2 es la que está arriba y la otra que está abajo. Estas reciben la mitad de la carga total, entonces esto será 22.500, 45.000 sobre 2. A esta placa también llegan 3 roblones, 3. El diámetro del roblón no cambia, es 2,5. Este espesor T2 es 1,20, multiplico por 1,20, y me da el esfuerzo de apoyo entre la placa de espesor T2 y los conectores. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el vástago de los conectores como la placa donde entra en contacto con la placa de espesor T2 están trabajando a este esfuerzo, a 2.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y hemos concluido el ejercicio. A no ser que ustedes quieran preguntar algo, conversar sobre el tema, sugerir, comentar. ¿Qué les parece el tema? Ingeniero, disculpe, el esfuerzo sería en el contacto entre la placa y el roblón, ¿verdad? Sí. El aplastamiento. Pero el roblón, cuando sucede esto, ¿se puede deformar, o sea, aplastarse, o solamente la placa? Puede aplastarse tanto el roblón como la placa o uno de ellos. ¿No? Es indistinto. Si vamos a emplear eso, en la parte de diseño esto es más complejo que eso, ¿no? Entonces nosotros solo estamos hablando del esfuerzo que están soportados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo voy a armar esta unión, las características físico-mecánicas del material que estoy empleando para esto mínimamente debe ser superior a estos esfuerzos. Debe ser capaz de soportar igual o mayor a estos esfuerzos. Si es menor, se va a romper. No es posible detectar cuál se va a aplastar primero. ¿No? Teóricamente deberían aplastarse a la vez si ambos materiales, tanto la placa como el vástago del conector, son del mismo material. Teóricamente deberían aplastarse al mismo tiempo los dos y bajo el mismo esfuerzo. ¿No? Eso es en teoría. En la práctica a veces empieza aplastándose uno que el otro. De hecho, en el diseño de partes debe tratar de evitarse utilizar materiales de diferentes calidades en los elementos componentes en el proceso constructivo, porque eso implica que podría generar deformaciones en tiempos diferentes o inducir a la falla en tiempos diferentes. Por otra parte, también la teoría dice, para aquellos elementos donde debe reponerse en procesos de mantenimiento algunas partes, entonces se coloca aquellas partes fáciles de reemplazo de menor capacidad que los que son de difícil reemplazo. Y de esta forma se desgastará antes aquel de fácil reemplazo que cambiamos y sigue funcionando. Bueno, este es el principio básico del diseño. No sé si he aclarado lo que querías saber o todavía hay dudas. Sí, ingeniero, está claro. Esa era mi duda. ¿Dónde están los otros? No hay. Todo claro, Inge. Inge, una consultita. Dime. Hace rato le preguntaron, ¿verdad? Eso de los esfuerzos, hay que saber qué material es para saber si va a aguantar o no.
Esos serían los esfuerzos admisibles, pero también tengo una preguntita. ¿Esos esfuerzos admisibles también tienen algún factor de seguridad o algo? Sí, en diseño siempre se utiliza. Eso vas a ver en las materias de diseño. Pero una cosa es el esfuerzo, o sea, depende de qué análisis estás haciendo. No quiero complicarles mucho en eso. Entonces, el mercado, cuando tú vas a comprar un material, vas y preguntas qué características tienes, o tienen la obligación de decirte en estas áreas. Cuando tú vas a preguntar, quiero fierrito de 12 milímetros de diámetro, vas y te preguntas a ciegas, te compras. El vendedor de la ferretería dice, aquí tengo fierrito de 12 milímetros, cuesta 100 bolivianos la barra, de 6 metros. Pones los 100 y te llevas la barrita. ¿Has preguntado sus características mecánicas? Las barras llevan en sus extremos unos distintivos que dicen el tipo de calidad de fierro es. Entonces, con eso puedes verificar, entrando a manuales, qué características tienes fierro. Pero no tienen esto todos los materiales. Suponte vas a comprarte madera. Vas a hacer unos envigaditos de madera. Vas al aserradero y dices, quiero unas vigas de 2x8 de 6 metros de largo, en madera dura, o semidura, o blanda. Máximo a eso llegas. Y el dueño del aserradero o el administrador o el vendedor te dice, aquí tengo en madera semidura, cuesta tanto, en blanda tanto, en dura tanto. Y te da, vos te compras, te llevas. ¿Te ha dicho en algún momento qué resistencia, cuál es su capacidad de estas maderas? No, porque ni siquiera sabe él, porque no tiene. Y segundo, aunque te diga la especie de la que está sacada, su capacidad en estas maderas es diferente. Depende de su grado de madurez, depende si ha sido tratado o no tratado, si la planta enferma, un mundo de cosas que van a ocurrir. ¿No ve? Entonces, bajo estas circunstancias, en el diseño, y debido a las simplificaciones que se hacen, las formulaciones que hacemos, deducimos, y aquí nos pasamos el trabajo de hacer alarde de que estamos diciendo unas grandes fórmulas, son aproximadas. El comportamiento real de las estructuras difiere mucho del análisis que hacemos. Simplificamos a partir de ciertas hipótesis que introducimos para ese comportamiento. Por tanto, son aproximados. ¿Qué hacemos para el diseño? Incorporamos unos factores de mayoración de las cargas y unos factores de minoración de los esfuerzos. Y con eso diseñamos. Aunque en algunos materiales, ¿no ve? Las normas reglamentan y dicen unos factores phi, alfa, gamma, y no dicen la verdad de que en el fondo son factores de mayoración o minoración. Para flexión tiene este valor, para corte este otro valor, y un mundo de factores que manejamos. Sí, una cosa es el esfuerzo admisible y el otro es el esfuerzo de rotura, o de tensión, o de apoyo. El esfuerzo admisible es aquel esfuerzo ya minorado con el que puede trabajar, ¿no? Esa estructura. Si yo voy a diseñar una estructura, sé de la calidad de los materiales que me he comprado, en la medida de la delicadeza del problema, puedo utilizar esos factores o puedo minorar más, o puedo arriesgarme un poco más, utilizando con esfuerzos un poquito mayores. Dependerá del grado de influencia que va a tener en la capacidad. Si estoy diseñando para que estén ahí estudiando en esas aulas estudiantes de San Simón que valen mucho, ¿no?
unas inversiones tremendas, futuros del país, presidentes, senadores, diputados, alcaldes, todo eso. Entonces voy a tomar un factor un poquito mayor, ¿no ve? No puedo arriesgar así o generar daños que son irreparables. Depende de un mundo de factores. Eso van a ir aprendiendo más adelante. Pero sí, es diferente el esfuerzo admisible de los esfuerzos nominales. ¿Qué era esa la pregunta? He querido darles una idea más clara de por qué se hace eso. ¿Alguna cosa más? Ya no hay estudiantes. ¿Qué fotos nomás ya estoy viendo? Inge, entonces, en este curso vamos a enfocarnos más en calcular los esfuerzos. Análisis. ¿Verdad? Estamos en materia de análisis. En análisis determinamos los esfuerzos. Vamos a determinar su capacidad de carga, pero en base a un esfuerzo que vamos a asumir nosotros. ¿No? Vamos Ya, a hacer. entonces, no nos importaría ¿cómo se dice? Los componentes del material, por si de la placa, solo para este curso, por si. En este curso yo les voy a dar, por ejemplo, en este problema inverso. En el problema inverso no les puedo dar la carga, pero les puedo decir que los materiales, las características físico-mecánicas de los materiales empleados, de las placas, les puedo decir. A la tensión va a soportar 2.000 kilogramos centímetro cuadrado. Al apoyo va a soportar 1.800. Al corte va a soportar 1.600. Puedo darles esa información. Y con eso van a trabajar. ¿No? Y les digo cuánto de carga P puede soportar esa unión cuando utilizo eso. Digo, el doblón va a ser de acero a 36 con 1.500 a la tensión, 1.000 al corte, 800 o 1.200 al apoyo. Y eso les puedo dar para propósitos de análisis. El diseño es sobre este análisis dar las dimensiones necesarias en el material que van a utilizar. Para esto, previamente, los materiales deben ser verificados en su calidad. Una es lo que te proporciona el vendedor y tú debes verificar con ensayos. Eso que ustedes ensayan en el laboratorio agarrando las barras de fierro, hacen traccionar con esas tremendas prensas que tienen y determinan qué capacidad de esfuerzo tiene a través de esos ensayos, ¿no ven? O a las compresiones, o a las flexiones, a las torsiones que ensayan en ese tremendo laboratorio que tienen en civil de estructuras, ¿no? Tienen un tremendo laboratorio. Entonces, ahí se ensaya y se verifica si evidentemente cada partida obedece a esos esfuerzos. Bien. Está bien, Inge. ¿Y en este curso vamos a ver laboratorio, Inge, o...? No, esta es materia de pizarra. No tiene laboratorio esta materia, debería tener, debería haber. Ustedes deberían estar haciendo ensayos en laboratorio. Pero eso hay que implementar. No hay carrera de ingeniería civil que no tenga laboratorio de resistencia de materiales, de estructuras, de materiales de construcción. Son más de laboratorio. Deberían hacer. Tienen los equipos. Es solo cuestión de empujar un poquito más, que nos den la carga horaria correspondiente para que se destine personal que pueda administrar esto con la cantidad de estudiantes que tenemos. Civil tiene una cantidad bastante grande de estudiantes, por tanto el laboratorio no pueden entrar pues el curso de resistencia de materiales 2 en su grupo 1 todos. Irán en partidas de grupos de 10, de 5 estudiantes. Entonces la carga horaria que necesitamos para que el encargado del laboratorio supervise esos ensayos es grande. Pero hay que conseguir. La tendencia debe ser eso. Deben ir. Aunque sea para que les hagan demostración, el encargado haga el ensayo y vean cómo se hace, cómo se obtienen los datos y cómo los van a utilizar. Sí debe hacer eso.
Bueno, es todo conmigo. Nos vemos la otra semana. Que les vaya bien. Hasta la próxima semana, Inge. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta la otra semana. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.